¿Qué pasaría si te dijera que a veces hay personas donde el mundo de fantasía, el que se crean ellos mismos, es más grande que el mundo real en el que vive? ¿Qué pasaría si una persona empieza a crearse un mundo al cual quiere pertenecer con todo su corazón, pero ese mundo pues no llega después de todo? Y en vez de madurar, aceptar su vida tal cual y viene, hace todo lo posible para que ese mundo permanezca en pie de alguna manera. Así que vamos a hablar de este personaje tan enigmático para la literatura, así también como su autor Gustave Flaubert. Espero decirlo de la mejor manera, ya que cuando salió esta novela habría enfrentado un juicio, el cual pues causó bastante sensación en su momento. Gustave Flaubert fue un escritor francés que escribió en el siglo XIX, y una de las características que él tenía es que se tomaba realmente su tiempo para escribir aquello que quería decir. Al momento de buscar un poco de recuerdos, un poco de información de esta novela, se dice que quería crear esta novela buscando de alguna manera que el personaje que relata o el personaje que nos cuenta la historia pues no juzgue en ningún momento al personaje, ni para lo bueno ni para lo malo, simplemente que lo deje ser, que busque contar esta historia de una manera en el cual él mismo no tenga ningún prejuicio, no tenga ninguna orientación, por así decirlo, y que seamos nosotros mismos quienes juzguemos a este personaje. Cuando esta novela salió a la luz, el escritor Gustave Flaubert tuvo que, por así decirlo, encarar un juicio que se le hizo, ya que hubieron ciertas asociaciones, para darles un nombre, cierto grupo de personas que acusaba al personaje de este libro que no habría recibido un castigo, por así decirlo, honorable, o un castigo acorde a todo lo que hizo. Ya a este momento dudo mucho que haga como tal una especie de spoiler, pero este personaje es culpable de adulterio, y la sociedad sentía de que al final este personaje no habría pagado lo suficiente, o no habría pagado directamente por todo aquello que hizo de alguna manera. Es entonces donde Flaubert tuvo que plantarse, tuvo que decir pues sus puntos, el por qué él no pensaba de esta manera, por qué esta novela debería de existir, dándole así desde sus primeros momentos, desde los primeros años, una popularidad enorme que estoy convencido que sigue hasta nuestros días. En este libro vamos a conocer el personaje de Madame Bovary y a Charles Bovary, quien es su esposo, y nos vamos a enfocar en ellos dos simplemente pues para darles un poco de contexto. Madame Bovary es un personaje o una niña a la cual cría su tío, de cierta manera le da educación, y esta niña crece, por así decirlo, leyendo bastantes novelas románticas que eran pues el entretenimiento de ese entonces, dándose ya de por sí un perfil, un personaje, alguien que quería que fuera su esposo y que quería que fuera, por así decirlo, bastante atento con ella, que fuera valiente, que fuera totalmente un caballero, que tuviera pues bastante dinero, realmente alguien que podemos encontrar en una novela como tal. Es entonces donde ella pues llega a casarse por ciertas situaciones con Charles Bovary y se convierte en Madame Bovary, pero inmediatamente se dará cuenta que su esposo como que no suele encarar la vida con valentía. Es más, su vida se vuelve bastante monótona, por decirlo de alguna manera, que ella espera una cosa de su marido y realmente no hace mucho. Él se dedica a la medicina, él es, por así decirlo,
doctor de ese entonces, y más allá de tener pacientes día con día, de visitar a sus pacientes, de tener como tal un trabajo, pues no suele hacer que la vida sea de alguna forma interesante o algo intrépida. Es entonces donde Madame Bovary pues va a buscar ese tipo de emoción, ese tipo de amor, incluso ese tipo de líneas, porque ella llega a decir unas líneas un poco tal vez sacadas de la fantasía en ciertos amantes, ciertas personas que la van a querer por un momento y que van a ir complicando su vida bastante. Y su esposo, a pesar de las críticas, los chismes, un poco las habladurías que se escuchaban de ella, decide no creerles, darle el poder económico de su casa, lo cual pues nos lleva a tener un problemón bastante por ahí y que va a llevar a estos dos personajes a un destino bastante gris, negro, oscuro, como quieran llamarle, que pues principalmente está por lo cual se habría hecho todo este relajo. Bueno, entonces solo nos quedará hablar un poquito nada más de los personajes de Madame Bovary y Charles Bovary, quienes pues por así decirlo son polos bastante opuestos. Por un lado tenemos a Madame Bovary, que podemos juzgarle el aspecto de que ella, en lugar de saber diferenciar qué es la fantasía y qué es la realidad, o si en algún momento tuvo como que esa perspectiva y cuando se dio cuenta que la realidad pues no era como la vendían, como que los romances de las novelas pues no se van a de cierta forma acoplar a la vida real, no siempre van a ser tan emocionantes, no pueden no serlo, pero todo el tiempo va a ser como bastante difícil. Se le culpa tal vez de no tener la madurez de entonces enfrentar su vida cotidiana, de enfrentar todo aquello que tal vez no le hacía aburrido, se le hacía aburrido, interesante, y buscar la manera de hacerlo un poquito emocionante, de tal vez compartir lo que ella sentía, de hacer con su esposo pues algo que parecía interesante, como cabalgar juntos, salir un poco más juntos, pero ella en lugar se cayó, esperaba que el otro personaje lo hiciera por sí solo, pero esto nunca ha llegado. Y por el otro lado, si vamos al lado de Charles, podemos criticarle o mencionarle exactamente lo contrario. Tenemos a un personaje que desde muy joven, por así decirlo, sus padres dictaron que tendría que ser de alguna manera médico. Al convertirse en médico y ya ganarse la vida, por así decirlo, no buscó un poco más allá de sus conocimientos y pues no buscó más allá de amar a su esposa profundamente, asegurarse de que ella estuviera feliz en su matrimonio. Y si a la otra tal vez le mencionamos que buscó mucho la fantasía, a este le podemos decir que era muy pasivo, que nunca se movió, que nunca buscó algo diferente y que tal vez ese haya sido su error, que al momento de que su mundo se volteara y que supiera de que no era como él lo imaginaba, que no era como él suponía o como quería creer, pues este personaje también tuvo un fatal destino, un final que ahí ustedes me platican en los comentarios si se merecía o no. Realmente este libro me ha sorprendido para bien, creo que va encaminado a una de las mejores lecturas de este año. Me pasé bastante bien leyendo a Flaubert. Creo que esto pues que se decía de que él no buscaba juzgar a su personaje lo logra bastante bien, porque cada capítulo que va pasando y se nos va acercando al final y lo podemos ver, es como bastante. Y también me emocionó muchísimo, bueno, no puedo decir eso, pero algo que se me quedó muy clavado en la mente de esto es que cuando Madame Bovary tiene cierto final, la cámara o el relato se va a otros personajes que son ajenos a esa escena y la escena que está pasando es tristísima, pero la vida continúa y hay personas sin corazón que debaten otras cosas y se vuelve un cúmulo de emociones por ahí que lleva un buen tiempo sin haberlas sentido.
quiero decirles que tal vez este libro no es para todos, creo que no tiene sentimientos como pues bastante bonitos, así que depende mucho tu estado de ánimo para leerlo, pero queda un súper recomendado. Pues creo que a este libro le doy un 10 de 10, a excepción, como les digo, de qué mood, de qué lectura, porque dudo mucho que en algún momento pueda ser divertido, pero generalmente a estos pues es un tono de grises, el de principio a fin, y pues tal vez los finales, grises finales, son un poco más oscuros. Así que eso será todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Recuerda por favor que si alguno de mis libros te ha gustado y quieres conseguirlos a través de Amazon, si Amazon está disponible en tu región, pues acá te dejaré un link donde puedes ir y adquirirlo por ahí, y pues me estás ayudando de cierta manera. Muchas gracias por la atención. Será hasta un nuevo video. Nos vemos. Bye.